Buenos días, hermanos. En este día escucharemos la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 4 de los versos del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6. Daré lectura a la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Mucho antes de que Dios creara el primer hombre, Adán, ya sabía que los hombres se rebelarían contra él. Pero Dios tuvo un gran plan. ¿Qué plan tuvo Dios? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual llamado la iglesia. En esta lección aprenderemos algunas grandes verdades con respecto a la iglesia. Cuando oyes la palabra iglesia, probablemente pienses en el edificio en el que adoras a Dios. Piensas en su construcción, su púlpito, sus bancas, su altar. Pero este es solamente un edificio. No es iglesia de la cual habla Dios en su palabra. La palabra iglesia, como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una asamblea de llamados. Se refiere a gente, no a un edificio. Habla de creyentes, a los que Dios ha redimido. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es más que solamente un gran número de personas redimidas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no solo ha llamado del género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre, sino que lo ha unido en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Hablando de creyentes, la Biblia dice en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Efesios 5:30 y 32 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:30 y 32. Un cuerpo tiene que tener cabeza y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de Cristo, la Biblia dice en Efesios 1:22 al 23, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1:22 al 23. La iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios de llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Pero en los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo oró por su iglesia antes que ésta existiera. En su oración, relatada en Juan capítulo 17, el Señor Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él en aquel tiempo, sino también por todos los que habrían de creer en él en el futuro. Él dijo en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Juan 17:20. ¿Qué oró Jesús con respecto a sus creyentes? Oró que fueran uno en él. Juan 17:21 así lo dice.
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. La respuesta de Dios a esta oración del Señor Jesús es la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes son hechos uno en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia empezó a existir el día de Pentecostés. La iglesia había estado en la mente de Dios desde la eternidad, pero se formó en el día de Pentecostés. La palabra pente quiere decir 50. El día de Pentecostés vino exactamente 50 días después de la resurrección del Señor Jesús. Antes de subir de regreso al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura. Pero también les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, 120 discípulos estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo. De pronto hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Llenó la casa donde estaban sentados. Lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de los discípulos, quienes fueron llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo unió a los 120 discípulos en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, los discípulos fueron unidos el uno al otro. Y al Señor Jesucristo, por supuesto, quien es glorificado como cabeza de ellos. Antes de esa ocasión, habían sido creyentes, nada más. Pero ahora eran la iglesia, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. En aquel mismo día, el evangelio fue predicado a una gran multitud y 3,000 personas fueron salvas. El Espíritu Santo las unió al cuerpo de Cristo. A partir de entonces, diariamente otros eran salvos y agregados al cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 5:14. Judíos y gentiles fueron hechos uno en Cristo. Al principio, la iglesia estaba compuesta enteramente de creyentes judíos. Más tarde, el evangelio fue predicado a los gentiles, los que no eran de raza judía. Muchos de ellos creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo. En la iglesia, los judíos y los gentiles fueron hechos uno. Esta fue una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque existía mucho odio y prejuicio entre judíos y gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como inmundos y ni siquiera comían con ellos. Los gentiles también despreciaban a los judíos. Cada uno se consideraba mejor que el otro. Ese odio y prejuicio entre judíos y gentiles era una manifestación de la carne. Esa naturaleza pecaminosa que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, recibió de Adán. ¿Cómo solucionó Dios ese prejuicio? Prejuicio fuertísimo entre judíos y gentiles. Dios lo solucionó por medio de la cruz. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron crucificados con Cristo. De los creyentes judíos y gentiles, hizo Dios un nuevo hombre. Jesucristo la cabeza
y todos los creyentes formando su cuerpo espiritual. La Biblia dice en Efesios 2, del 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Efesios 2, 14 al 16. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. La vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta y egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. Tito 3:3, así lo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. ¿Qué sucedió cuando Dios nos salvó? Él nos puso en Cristo sobre la cruz. Fuimos crucificados con Él. En Cristo yo moría a la vida antigua de egoísmo, de egocentrismo, de independencia de Dios. Por mi resurrección con Cristo, he llegado a ser no solo una nueva criatura en Cristo, sino también un miembro del cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que hay 7 vínculos poderosos que unen a todos los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Efesios 4, de los versos del 4 al 6, dice así, hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 4 al 6. Consideremos cada uno de estos vínculos. 1. Hay un cuerpo. Cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo tiene solamente un cuerpo y todos los creyentes son miembros de su único cuerpo. No importa el color de la piel de alguien, no importa su raza o nacionalidad, no importa su posición social, no importa si es rico o pobre. Si él es un hijo de Dios, es miembro del cuerpo de Cristo. Y uno con los que hemos nacido de nuevo. La Biblia dice en Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Romanos 12, del 4 al 5. 2. Hay un espíritu. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Por razón de que el Espíritu Santo es un espíritu, nos hace uno con todos los demás creyentes. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 17. 3. Hay una esperanza. Cada creyente tiene la misma esperanza. La esperanza de estar con el Señor para siempre en la gloria. Esta esperanza es segura, porque Cristo vive en nosotros por su Espíritu. La Biblia dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo
vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. 4. Hay un Señor. Hay solo un Señor, el Señor Jesucristo. Todos los que le sirven están sirviendo al mismo Señor y son uno con Él. 5. Hay una fe. Los creyentes verdaderos pueden no estar de acuerdo con muchos asuntos en cuanto a la interpretación de las Escrituras, pero hay una fe que todos tenemos en común. La fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados y que se levantó de la tumba y está sentado a la diestra de Dios el Padre y regresará por nosotros. Esta es la fe por la cual todo hijo de Dios se salva. La Biblia dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. 6. Hay un bautismo. Cada creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Esto no es obra de hombre, sino obra soberana del Espíritu Santo, por la cual todos los que creen en el Salvador se convierten en miembros de su cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Hay un Dios y Padre. Solo hay un Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han nacido de nuevo son miembros de su familia y tienen el mismo Padre celestial. La iglesia es la gloria de Dios, de la pecaminosa y egoísta raza de Adán. Dios ha sacado a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por medio de la iglesia, Dios está dando a conocer su gran sabiduría y poder. Hay 4 grandes verdades. En esta lección hemos descubierto, pues, esas 4 grandes verdades acerca de la iglesia. Y son las siguientes, para resumir. Primera verdad, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Segunda verdad, Cristo es la cabeza del cuerpo. 3, todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Y 4, el cuerpo de Cristo es uno. Hemos visto el gran plan de Dios. Hemos comprendido que no solamente somos creyentes individuales, sino también miembros del cuerpo de Cristo. Hemos comprendido que todos los creyentes verdaderos somos miembros del mismo cuerpo. Somos miembros de este cuerpo glorioso que Cristo ha llamado para que seamos sus manos y hagamos el bien, seamos sus pies y llevemos el evangelio, seamos sus labios para hablarles a otros del amor de Dios. A eso nos llamó Cristo, para ser uno con Él. Romanos 12:5, concluyo con esta frase, dice, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Oremos. Padre, ayúdame a comprender que soy no solamente una nueva criatura en Cristo, sino también un miembro del cuerpo de Cristo. Ayúdame a entender que el cuerpo de Cristo es uno y que todos los creyentes somos miembros de ese mismo cuerpo único. Gracias, Señor, por tu amor. Te rogamos estas cosas con acciones de gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.